Infórmate y ya con nosotros Rafael Paz, mi querido Paz. Rafi es miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo y presidente aquí en la capital, pero además muchas cosas más, dice él. No, amigo tuyo. No, tú eres mi hermano que yo adoro, que amo. Esa es la principal condición que yo tengo. Tú lo sabes. Aunque tú me maltratas, pero yo no, te maltrato. Te lo acepto. Te maltrato. Mira, si vamos a hacer una presentación de que yo haga de Rafi Paz. Oye, todos te dicen Rafael Paz y para mí tú eres Rafi Paz. Tú sabes que cuando la figura política dice tú me maltratas, te está diciendo no me maltrates hoy. No. Te quiero, Ana. Rafi. Qué placer estar aquí. Rafi es una persona sumamente inteligente y un político que como profesional y como político yo particularmente entiendo que le ha dado y que tiene mucho que darle a nuestro país. Sinceramente te lo digo. Vamos a transformar la República Dominicana para bien. Grande. Y a propósito de lo que tiene que dar, Rafael, has intentado ser legislador, pero te hemos visto fuera del Congreso proponer cosas. Recientemente el senador por San Juan de la Maguana presenta un anteproyecto de ley sobre libertades de reunión, así se llamó en un principio, pero escuchaba temprano en la mañana que has hecho una propuesta, una sugerencia de modificación a esa primera intención para que el proyecto esté más acorde con lo que debería ser. Voy a precisar una cosa antes de responderte eso. No es que yo he intentado ser legislador. Yo fui el candidato del PLD en la capital en el 2020 y la ola que se llevó al PLD impidió que nosotros ganáramos como íbamos a ganar la capital. Ciertamente. Y en el 2024 no quisieron que me contaran los votos, porque conmigo la Fuerza del Pueblo sacaba 2 diputados en la circunscripción 1. Esa es la realidad. En un acto artero en el Tribunal Superior Electoral decidieron romper la boleta de la Fuerza del Pueblo con un propósito de evitar que la Fuerza del Pueblo ganara 2 diputaciones en la circunscripción 1. Esa es la verdad histórica. Alrededor de tu pregunta, el senador Félix Bautista, que ha sometido 76 proyectos en su carrera, creo que es el más prolífico de los senadores, sometió un proyecto de garantía de la libertad de reunión, con el propósito de darle efectividad a lo que manda la Constitución de la República. Es un proyecto que viene desde el año 2016. Él lo ha sometido en 9 ocasiones, ha perimido en todas esas ocasiones. Y ahora lo que busca es fortalecer la capacidad que tienen los ciudadanos de reunirse de manera pacífica, pero también sancionar el vandalismo y evitar que los extranjeros puedan hacer concentraciones políticas para presionar al Estado Dominicano y las políticas del Estado Dominicano, que es un asunto de seguridad nacional. Ciertamente. Eso quiere decir que el temor que muchos han mostrado con creer que se trata de claustrar la posibilidad de la libertad, de lo que la Constitución manda y permite, tiene que ver más con que no se deteriore ese precepto constitucional utilizado en otros tipos de reuniones. Es correcto, y también para que el ciudadano, si por alguna razón la autoridad le impide ejercer su derecho a la libertad de reunión, pueda recurrir, tenga una vía en los tribunales para proteger ese derecho. Y que la autoridad también sepa que cuando un ciudadano le informa que va a realizar una manifestación, que es lo que debe hacer de conformidad con la Constitución, no pedir permiso, sino informar, hay unas coordinaciones de seguridad que hay que hacer, primero para que la zona esté protegida y segundo para que si un tercero está en contra de esa manifestación no la vaya a boicotear. Eso es parte del deber de la autoridad, proteger que esa manifestación se dé dentro de los límites de la paz, la convivencia, y creo que es positivo para la República Dominicana. ¿Tú crees que estamos avanzando en acatar las leyes? Porque de verdad yo siempre lo que he visto es que aquí se hacen leyes, se hacen leyes, se hacen leyes. Las leyes no se cumplen. Mira, el dominicano, por naturaleza, su forma, tiene una tendencia a respetar. El dominicano es fundamentalmente respetuoso. Tú lo notas cuando el dominicano se va fuera de la República Dominicana. Cumple las leyes de tránsito, cumple las normas legales, normalmente no se mete en problemas. Ahora, ¿qué pasa?
Aquí hay un mecanismo de sobrevivencia de la gente porque entiende que las leyes se aplican de manera selectiva y su manera de resistirse es no cumplirla. Entonces nosotros, lo que lideramos la República Dominicana, tenemos que trabajar para que el Estado sea justo a la hora de aplicar las leyes, para que la gente entienda que es razonable y para que haya un nivel mayor de cumplimiento de esas leyes. También dentro del poder hay personas que son designados en funciones que tienen el límite de la ley y entienden que se pueden poner por encima de eso. Aquí hay gente que cree que el poder está por encima de lo que mandan las leyes. Y esa es una cultura que poco a poco se va a ir erradicando en la medida en que los tribunales hagan cumplir la ley. Nos pasamos muchos años en el país, desde 1844 hasta el 2007 aproximadamente, hasta el 2011, la República Dominicana no tuvo un sistema de contencioso administrativo apropiado. Es decir, no habían tribunales de derecho administrativo, por lo cual lo que hacía el poder público no tenía espacio en los tribunales para recurrirlo, para contradecirlo. Era palabra de Dios. Entonces, el poder se imponía al derecho. Recuerden que aquí, hasta la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Jorge Subero Isa, con la reforma constitucional del 94, tampoco había control constitucional. Es decir, la Constitución era referencial, la cumplían las instituciones, si decidían o no, porque no habían tribunales de tutela constitucional. Entonces, en los últimos 20 años, República Dominicana ha estado construyendo una cultura de sujetar el poder a la ley. Ha tomado tiempo, hay gente que se resiste, hay gente que busca los vericuetos, pero siento que en la medida en que la democracia se ha ido fortaleciendo y la sociedad ha ido tomando conciencia y la gente se ha empoderado de sus derechos, ha habido un proceso progresivo de someter la autoridad a su propia legalidad. Sin embargo, para no salirme de ahí, de ese tema, Rafi, yo como que veo que el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos como que no está ejerciendo su función, como que ha descaído. Y vemos, por ejemplo, para darle contexto a tu respuesta, vemos un Ministerio Público que recientemente se resiste a cumplir un mandamiento del Tribunal Constitucional y un Tribunal Constitucional que tiene que prácticamente suplicar que por favor se apliquen sus resoluciones. Decía el Federalista, una de las obras fundamentales que se integró de los artículos que John Jay y los padres fundadores norteamericanos impulsaron, o sea, publicaron para justificar por qué su constitución. Que si los hombres fueran ángeles, no existiera la necesidad de tener leyes, contrapesos, contralorías que garantizaran que se aplicara la ley. Eso es parte de los pesos y contrapesos. Que haya un tribunal constitucional que le llama la atención al Ministerio Público, está bien, porque es el tipo de cosas que hace que todo el mundo sepa que su poder llega hasta un límite y que va a recibir la sanción, la reprimenda de parte de otro organismo. Es el juego de contrapesos que debe existir en el Estado. Entonces, eso yo lo veo positivo. En cuanto al Tribunal Constitucional, he dicho que tiene el reto de mantener el prestigio del Tribunal Constitucional que encabezó Milton Ray Guevara. Si yo fuera miembro del Tribunal Constitucional, tratara de mantener el espíritu original de ese Tribunal Constitucional que le dio nivel a esa entidad. Pero eso no es lo que está pasando, Rafi. Bueno. Estamos viendo un Tribunal Constitucional que todos los días viene descayendo, mejorando. La historia lo juzgará. La historia lo juzgará. Definitivamente. Rafi, ya entrando en otro tema, ¿qué está pasando con la Fuerza del Pueblo aquí? En la capital. La capital. Aquí y en el país. Y en el país, claro. Bueno, la Fuerza del Pueblo va en un proceso de consolidación. Luego de haber crecido de manera extraordinaria, pasando de la casilla 18 a la número 3, ahora en la casilla 2, viniendo de un 5%, sacando un 28%, casi un 30% en las pasadas elecciones, y ahora las últimas mediciones colocan a la Fuerza del Pueblo sobre el 40%. Es la principal organización política, no solo de la oposición, sino que compite por ser la principal fuerza política del país.
al día de hoy. A la fecha, la Fuerza del Pueblo es la principal fuerza política del Distrito Nacional. Y eso se perfiló en las elecciones pasadas con esa victoria contundente que logró Omar Fernández, pero con una gran votación también en todos los niveles. La capital fue uno de los lugares donde la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández obtuvo un respaldo más significativo, casi un 35% del voto en el Distrito Nacional, en lo que fue, digamos, su primera participación sólida, porque la participación del 2020 fue una transición. 6 meses de ser fundado, fue una transición. Y mucho logró porque se convirtió en partido mayoritario. Ahora se consolida esa estructura. Esta semana fue designada en pleno ya la primera parte de la dirección del Distrito Nacional. Me acompañan allí el doctor Daniel Beltré, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, al igual que yo. Nelson Gómez, presidente hasta hace unas semanas de la circunscripción 2 del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, ahora es el secretario general. Vicente Veloz como secretario de organización, Rafael Gutiérrez Guti, que es el regidor de la circunscripción 1 como secretario de Finanzas, Francisco Guillén en la parte jurídica, Roberto Toribio en la parte operativa, Dinamarca Reynoso en la parte comunitaria, y a eso se suman los presidentes de las distintas circunscripciones, que ahora son Yudelka de la Rosa en la circunscripción 3, Andrés Martínez en la circunscripción 2 y Manuel Paulino en la circunscripción 1, los vicepresidentes, los secretarios generales, y tenemos un gran equipo que va a asegurar que en el año 2028 la Fuerza del Pueblo gane de manera contundente en el Distrito Nacional. Yo siempre pregunto, ¿existe la posibilidad de que esos hermanos se unifiquen para el 2028, PLD, Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros estamos concentrados en que la Fuerza del Pueblo se consolide como primera fuerza política del país. Y siempre hemos tenido una visión de alianzas. Leonel es el artífice del mayor bloque político en la historia de la República Dominicana, que fue el bloque progresista. Y esa amplitud, esa coalición se va a repetir en el año 2028. Y te aseguro que en el año 2028 más de 15 organizaciones políticas irán conjuntamente con la Fuerza del Pueblo juntas al proceso electoral y ganaremos. Rafi, yo vi una encuesta que la iban a publicar por la Z. Creo que la Z de hecho tiene una demanda con esa encuesta, donde da a Omar muy por encima de Leonel Fernández. Y te tomó la palabra de que fue la capital el bastión de la Fuerza del Pueblo en las elecciones pasadas, y nos preguntamos, ¿y no será que ya eso dice entonces que debería haber una transición en la candidatura de la Fuerza del Pueblo y que sea esa la candidatura que facilite esa alianza de la que Ana habla y que pareciese que es tan perentoria para usted poder optar por el triunfo? Mira, yo he visto encuestas que posicionan muy bien a Leonel Fernández con un 42%, he visto encuestas que posicionan muy bien a Omar Fernández con unos números extraordinarios. Lo que siempre digo es que la Fuerza del Pueblo tiene la ventaja, que va en coche, porque tiene al líder con la obra de gobierno más relevante, más transformadora, la Constitución más moderna, el símbolo de la modernidad de la República Dominicana, el Metro de Santo Domingo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, los túneles, los elevados, el progreso. Y además, que es el líder absoluto y fundamental de la Fuerza del Pueblo. Y tiene al político más popular de la República Dominicana, que es mi amigo y mi hermano Omar Fernández. Eso, junto con el liderazgo de todos nosotros, está construyendo una maquinaria poderosa que va a rescatar a la República Dominicana y la va a sacar de este gobierno que ha sido bautizado por el pueblo como el gobierno del zigzag. Un gobierno que da hacia adelante, que luego da hacia detrás, que toma medidas que después tiene que revocar, que ha traicionado la confianza del pueblo dominicano con crímenes de lesa humanidad como el robo más grande en la historia del país al seguro de los pobres, que es el robo de Senasa, un genocidio. Personas murieron por no recibir los servicios y porque sus coberturas no fueron garantizadas por ese seguro, pero que además vive de escándalo en escándalo, razón por la cual siempre hay que estar destituyendo funcionarios,
por indelicadezas, por actos de corrupción. El gobierno con la más baja inversión pública en la historia de la República Dominicana. Llega rayando a un 2. El mayor frenazo económico el año pasado. Y la gente no tiene certeza de lo que va a pasar mañana, porque está hasta el cuello por su nivel de endeudamiento. El mayor índice de morosidad en la historia reciente de la República Dominicana, porque el costo de la vida se ha disparado. Una inflación que en los alimentos llega a un 8%, que casi por poquito, por milésimas, no superó la meta de inflación del Banco Central. O sea, realmente una situación crítica y calamitosa. Y no salimos de escándalos que tocan la fibra más sensible del pueblo dominicano. Mientras deberíamos estar hablando de inteligencia artificial, de computación cuántica, de la modernización de la República Dominicana y de la estrategia de reconversión laboral del país para que la gente no se quede sin trabajo por la inteligencia artificial, lo que estamos teniendo es escándalos en el ITLA y designando personas allí sin las competencias. Una entidad que era un modelo y orgullo de los dominicanos, como lo es el Metro de Santo Domingo, todo lo que estaba bien se ha destartalado en esta administración, el 911, el Metro, el ITLA. Los elementos que constituían el orgullo de los servicios públicos y del avance del país. Este partido, llamado el Partido Revolucionario Moderno, se lo ha comido con yuca. Entonces hoy los dominicanos piensan que el PRM, cuando se vaya en el 2028, va a dejar el país en 4 bloques. No obstante a eso, Rafi, lo que uno escucha y lo que se ve es que la sociedad dice, el PRM lo está haciendo mal, pero no vemos opciones. Y lamentablemente uno no está viendo que la Fuerza del Pueblo, PLD, como partidos mayoritarios, pues estén haciendo una oposición férrea a lo que está pasando. Bueno, para muestra un botón, este que está aquí está haciendo una oposición férrea en este momento. Es decir, que quizás eso puede ser una percepción de una parte minoritaria. Y si fuera así, las encuestas no marcaran de manera clara que la Fuerza del Pueblo se consolida como primera fuerza política del país. Entonces, creo que los amigos que nos ven saben, sienten, viven, perciben que el país no anda bien. Sienten temor de lo que va a pasar en los próximos años, porque ven la deuda pública disparándose para pagar nómina. Por primera vez en la historia del país, desde la Guerra de Abril, aquí se coge prestado para pagar nómina. Y cómo se deterioran los servicios y las obras a nivel nacional. Entonces, la gente ve, la gente escucha, a la gente le duele. Pero la gente calla, porque el dominicano no es de desafiar el poder. El dominicano espera, pero el dominicano cobra. El presidente está haciendo cambios. ¿Tú crees que mejore? Él llegó con ese eslogan que él estaba haciendo. No, pero se están haciendo y se anunciaron más. Cambio, y la gente vive peor. A la gente lo que le interesa es vivir mejor. Y que el país avance, no cambio cosmético ni maquillajes. Y el ministro de la Presidencia dice en la semana que los cambios continuarán. El Banco Mundial proyecta crecimiento de 4.5% a la economía para el próximo año. Y como decía Ana, sigue la pesadez en la sociedad de que quizá no están conformes con el gobierno, pero que cuando miran a los lados dicen es que no podemos volver. Hablan, tú nos esbozas de algunas encuestas que le dan un 40% a la Fuerza del Pueblo, pero escuchamos otras que dicen que Leonel tiene una tasa de rechazo altísima. ¿Qué hacemos con todos estos elementos, Rafael? ¿Cómo conjugamos todos estos elementos? Porque parece que hay mucha incertidumbre en el mercado electoral. Mira, el Banco Mundial el año pasado proyectó que íbamos a crecer un 5% y terminamos creciendo un 2%. Rayando, empujados. No se le puede hacer caso al Banco Mundial. No es eso. Hay una razón técnica y tú sabes que en este caso yo no soy un político, como dice un comentarista amigo mío, boquejarro, sino un especialista en temas económicos. Un analista. Claro. Y fui el director de competitividad de la República Dominicana y dirigí el gremio empresarial más importante del país, que es el CONEP, por 7 años. Hablas con datos, eso hay que decir. Correcto. Entonces, lo que hacen los organismos internacionales a principio de año es poner en una lista el crecimiento potencial de las economías. Todo el mundo sabe que el crecimiento potencial de la República Dominicana es de 5%. Es decir, sin una crisis externa y sin factores internos que alteren el crecimiento del país, normalmente crecemos un 5%. Ahora, si el gobierno no invierte, como no está invirtiendo, entonces
el crecimiento se ralentiza. Si el sector construcción se cae como se cayó, entonces el crecimiento se ralentiza. Si hay digamos, en el escenario una reforma fiscal que se amenaza y que no se hace, pero que se amenaza otra vez, ¿qué hacen los empresarios? Retienen las inversiones. Y si la gente está endeudada hasta el cuello y no tiene cómo pagar, entonces eso retrasa el crecimiento. Y si tú me dijeras que este año hay una receta diferente al año pasado, yo te dijera, bueno, sí, hay esperanza. Pero este presupuesto del año 2026 es una copia al calco del presupuesto del año 2025. Y en ese año 2025, incluso la inversión pública que se proyectó en un 2.4%, terminó siendo un 2%. ¿Por qué? Porque el gobierno no tuvo la capacidad de ejecutar 47 mil millones de pesos que consignó en el presupuesto y que los tenía ahí y que por incompetencia y falta de capacidad gerencial no pudo convertir en obra a favor de los dominicanos. Y sobre la tasa de rechazo de Leonel, debo decirte, mira, en ninguna, eso se repite mucho desde el PRM, es como de esas mentiras que tú repites constantemente para tratar de convertirla en verdad. Sí. Y entonces los 200 millones de bots que ellos tienen en las redes, que de hecho aplicaron muchísimas para la cosa esta de Rafael Félix. En un segundo, a mí el otro día me metieron 80 comentarios en la cuenta de Instagram. O sea, una cosa increíble. O sea, yo nunca había visto que en un minuto me colocaran 80 comentarios en un post. Entonces, eso que se quiere promover, no hay una encuesta seria hoy que le dé a Leonel Fernández una tasa de rechazo superior a la de Luis Abinader. Una. Y esa tasa de rechazo ronda el 25%, es decir, Leonel Fernández tiene un pastel de un 75% donde puede crecer. Es más, te voy a dar un segundo dato. La tasa de rechazo de David Collado raya igual que la de Leonel. ¿Cómo? Así mismo, para que tú lo sepas. Sin haber gobernado. Sin haber gobernado. Y Leonel gobernó 3 veces. Es que déjame decirte, cuando tú miras Pero pareciera que es inmaculado, David. Cuando tú miras la obra de Leonel, tú lo único que encuentras hoy son realizaciones. Metro, Constitución, Estrategia Nacional de Desarrollo, Sistema de Gestión Financiera del Estado, obras por toda la República Dominicana, iglesias, carretera, autovía del Nordeste, autovía del Coral, autovía del Este, circunvalación de Santiago, Metro de Santo Domingo. Y te vas al sur y vas a encontrar lo mismo. Anfiteatros por todos los lados, centros de convenciones, cosas que los pueblos nunca soñaron. Yo te hablo por mi pueblo, Monte Plata. Monte Plata era un pueblo desvencijado, sin calles. Todas las calles la hizo Leonel. Y el centro comunitario, las iglesias, todo, y así en todos los pueblos a nivel nacional. Y aquí en la capital transformó la fisonomía de la capital, y no es un tema de usted, es un tema de resultados. Y hay que sumarle los gobiernos de Danilo Medina, en los cuales él participó. Fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Continuemos. Cada cual tiene su obra. Yo creo que ahí está bien, Ana. No, porque el gobierno de Danilo Medina, y debo decirlo, se orientó bajo el alineamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que y la esa había estrategia dejado nacional establecida. La concibió Leonel Fernández. Exactamente, por eso te digo. O sea, no estoy tan perdida. No está perdida. No está perdida. Rafi, gracias. Gracias a ustedes. Yo feliz siempre que tú vienes a compartir con nosotros aquí a Infórmate, porque esta es tu casa. Tú no eres un invitado aquí. Esta es tu casa. Amén. Y éxito en tu gestión como presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Me voy huyendo porque tengo una reunión ahora. A trabajar. Amigos televidentes, a ustedes gracias por compartir con nosotros. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora. También pueden sintonizarnos a través de TV Quisqueya a las 10 de la noche.